Os vamos a contar tres proyectos, un poco antiguos, lo ha hecho antes Andrés, los tres proyectos que hemos podido construir. Tres proyectos promovidos por entidades públicas que accedimos también a través de un concurso público. Y María José luego os contará otros tres concursos de proyectos de vivienda en los que hemos participado últimamente. Estos tres proyectos vamos a hacer un repaso bajo tres puntos de vista también. En primer lugar vamos a hablar como de las circunstancias que rodean a estos proyectos, circunstancias que tienen que ver con dónde se ubican los proyectos, en qué entornos urbanos se publican, cómo hemos tenido que trabajar con normativas que aparentemente son como muy rígidas, pero siempre hay resquicios por los que colarse y bueno, intentar cómo manipularlas para mejorar en cierto modo ese asentamiento o esa implantación urbana. Y también hablaremos de temas no sostenibles, pero sí medioambientales, que son lo que de verdad nos interesa, ¿no? Cómo adaptarse desde un punto de vista medioambiental a circunstancias diversas. También queremos hablar de algo que consideramos que es muy importante, la vivienda social, la vivienda pública, que es el tema de la técnica. Los presupuestos suelen ser muy ajustados y tienes que elegir de una manera como muy precisa la técnica, los procedimientos técnicos que empleas, ¿no? Para ser eficaces y rigurosos y que no se vaya el presupuesto. Y también utilizar la técnica para garantizar como grados de libertad, es decir, que una técnica precisa te va a poder luego permitir introducir tipos de vivienda pues que sean flexibles, que funcionen bien, de forma que, insisto, la técnica genere grados de libertad a la hora de introducir los tipos de vivienda. Y eso lleva al último punto, que tiene que ver con que la vivienda social, que es permanente, que es un bien público, tiene que ser capaz de adaptarse a cambios futuros, a temas evolutivos, cambios de uso y cambios sobre todo de los intereses de las personas que van a habitar esas viviendas en distintas etapas de su vida o en distintas épocas, ¿no? o etapas. Bueno, nosotros empezamos a concursar, os traigo esto simplemente como algo nostálgico, pero también para animaros a que cuando acabéis vuestros estudios y salgáis de la escuela, además de que salgáis fuera y veáis mundo, por supuesto, y os mováis, os asociéis, si os quedáis por el entorno europeo, hay unos concursos que son súper recomendables, que muchos de nosotros, miro también a Ángel, a Víctor, muchos hicimos cuando salimos de la escuela, porque era casi como la primera oportunidad que tenías de hacer un concurso de una forma más o menos libre, hacerte con unos colegas, unas compañeras, compañeros de la escuela y hacer algo de una forma bastante libre, insisto, ¿no? Que son estos concursos de Europa, ahora no sé si era ya por la 17ª, 18ª, no sé qué edición será. Nosotros ya hace mucho tiempo que no los hacemos porque es para arquitectos menores de 40 años y ya, pues bueno, no tenemos edad, ya no podemos seguir concursando, pero hicimos unos cuantos en nuestra época. De todos ellos, al principio nos dedicamos a trabajar sobre todo en temas que tienen que ver con el territorio y viviendas ligadas a paisajes productivos, también como temas muy concretos que nos interesaban. Sin embargo, el último, que es el de Guadalajara, lo hicimos en un entorno, aunque también era como territorial, periférico, hablaba más de un tema que nos empezó a interesar, sobre todo ya a principios del siglo XXI, en el 2003, que fue el último que pudimos, bueno, no que pudimos hacer porque podíamos haber hecho alguno más, pero fue el último que hicimos, y que hablaba de cómo intervenir en periferias, en paisajes periurbanos, periferias degradadas de los entornos industriales, fundamentalmente de ciudades, metrópolis, como el área metropolitana de la ciudad de Madrid. En este caso era la ribera del río Henares, un paisaje industrial también vinculado al eje de la Nacional 2, de la carretera de Barcelona, ¿no? Esto nos dio pie a seguir participando en otros concursos como este, un concurso que salió poco después, que se convocó a nivel nacional, en un concurso de más de 800 viviendas, con no sé cuántos solares, 7 u 8 solares, en la ciudad de Parla, un municipio de la corona hasta obrera sur de la ciudad de Madrid, que entre los 6 municipios tiene más de 1 millón de habitantes, más o menos, y que Parla tenía la especial característica, por decirlo de alguna forma, de que era sobre todo el 70 o el 75% de la población del municipio tenía menos de 40 años. Una población muy joven, ¿no? Una población de migrantes, de hijos obreros que habían emigrado y que, bueno, pues la mayoría era población joven que no tenía acceso a vivienda. Entonces el ayuntamiento decide montar en este municipio un concurso peculiar porque lo desarrollan en suelos de equipamiento público. Es decir, deciden hacer en solares que tenían vacíos para hacer otro tipo de equipamientos, realizar vivienda, sin ser suelo para vivienda. Entonces, la figura urbana de gestión que hacen es
desarrollar equipamientos de vivienda que se llaman residencia transitoria para jóvenes menores de 35 años, y con esto liberan suelo y pueden transformarlo para edificar vivienda, porque el suelo urbano de vivienda estaba bastante colmatado. Convoca una serie de solares que, claro, como eran equipamientos públicos, estaban también asociados como a vacíos urbanos, a distintos solares, que eran como parques bastante degradados, pero que eran en realidad donde había como más actividad social, ¿no? Sobre todo la juventud que se reunía allí pues para hacer como sus partidos de fútbol, sus botellones y sus movidas, ¿no? Porque eran espacios vacíos, ¿no? Nos dimos cuenta que, claro, todos los concursos estaban como vinculados a una red con espacios públicos asociados a los equipamientos de vivienda, había solares, y había una ocasión también, como interviniendo con vivienda, regenerar esos espacios e incorporarlos a los equipamientos de vivienda. Decidimos concursar en el que veis arriba, de todos los que había, en el solar que había en la cabecera, bueno, en el extremo norte del municipio. Y cuando empezamos a mirar las bases nos encontramos con este planeamiento, ¿no? La figura que veis a la derecha, ¿no? El Plan General de Ordenación Urbana de Parla planteaba esta volumetría para resolver el equipamiento de viviendas, ¿no? Una volumetría en que directamente cogían el perímetro del solar, lo macizaban, le daban un fondo como de 10-12 metros, extrusionaban para arriba y dicen, venga, 6 plantas, meter ahí las 100 y pico de viviendas que hay que meter, ¿no? Y luego un zócalo continuo de equipamientos. Entonces nos dimos cuenta que era una solución bastante, desde el punto de vista urbano, social, de resolución, era bastante irracional. Bueno, era como automática, era lo que, ¿no? te pones a dibujar, pues en 5 minutos te sale, pero que había que generar un cambio. Entonces, por eso os digo que los 3 concursos que vamos a contar, esos 3 proyectos, proceden también de manipulación y cambios normativos que hicimos durante el concurso, que luego son difíciles de gestionar porque te tienes que pelear con el técnico municipal, la propiedad que es el ayuntamiento, pero que hay posibilidad de hacerlo a base de estudios de detalles y figuras normativas que te permiten cambiar el planeamiento. En nuestro caso decidimos hacer esto, ¿no? Decidimos que ese volumen, esta cinta azul clarita, que era el volumen de vivienda, se podía fragmentar en 4 bloques compactos y repartirlos por el solar, manteniendo las distancias edificatorias interiores que te imponía el plan general, y de la misma manera podíamos fragmentar todo el equipamiento de planta baja, concentrarlo debajo de estos 4 volúmenes de vivienda y meter ahí todo el equipamiento. Un equipamiento que, por cierto, iba también vinculado a actividades sociales que tenían que ver con los jóvenes que iban a habitar en esa comunidad. Esto permitía, pues, algo que ves que es absolutamente, se ve a simple vista, ¿no? Que frente a un volumen absolutamente hermético, cerrado, que no permite la relación del espacio interior con el tejido urbano exterior, pues al fragmentarlo, lo que permite inmediatamente es que todo ese espacio social interior de equipamientos y de espacio público o semipúblico que estás generando se puede enganchar al resto de equipamientos que hay alrededor y al resto de la trama urbana. La propuesta que planteamos era esta. Estos son unos esquemas que planteamos en el concurso. Arriba a la derecha están estos equipamientos de planta baja con equipamientos públicos. A la derecha las 100 y pico viviendas repartidas en esos prismas, ¿no? En torno a un patio central que había en cada uno de los bloques. Abajo los espacios verdes ajardinados que se ponían en el perímetro de la parcela, los espacios libres que quedaban que no estaban edificados. Y abajo a la derecha el esquema, los recorridos y el espacio público interior que se generaba y los enganches con la trama urbana colindante que permitía haber fragmentado la edificación. La propuesta que quedaba era esta, donde, como veis, la manzana propuesta de interveníamos se podía enganchar a un parque público que estaba justo enfrente y también a unos equipamientos escolares y públicos que había en la parte de la derecha, que no están dibujados, pero que también estaban, ¿no? Formando parte de una forma como natural de la trama urbana de alrededor. Esta es la maqueta que hicimos para el concurso y ese es el resultado final, una vez ganado, adjudicado y construido. También había unos planteamientos que tenían que ver con los otros concursos que hemos hecho en Europan, de manipular, ¿no? Como la topografía, el plano del suelo, para que ese acceso al espacio interior fuera como suave, que las diferencias topográficas se pudiesen asimilar con rampas que garantizasen itinerarios accesibles y una cómoda transición desde el exterior hacia el interior de la manzana, y también la conexión con el parque urbano que veis en el esquema de hace un momento. También trabajamos con temas que antes lo comentaba, con temas de carácter medioambiental, es decir, era importante también tener en cuenta que estos bloques
tenían que funcionar de una forma pues, optimizada desde el punto de vista climático, ¿no? Con un factor de forma optimizado que permitiese como cerrarse y protegerse en el invierno, pero que en verano se pudiese abrir y fuese poroso y generase ventilaciones cruzadas un poco para refrescar o atemperar un poco la temperatura del espacio interior. También trabajando con temas como la recuperación del agua, en los espacios que no estaban, o sea, que estaban sellados, que no eran permeables, pues se podía recoger el agua, reciclar con un pequeño aljibe para garantizar el riego, algunas protecciones solares, enfriamiento evaporativo con la vegetación perimetral, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie como de cuestiones muy básicas, pero pensábamos que podrían mejorar la vida de los usuarios de esta comunidad. Esta era la imagen final, con ese zócalo bajo y rehundido que albergaba los equipamientos desde la calle, los prismas de 6 plantas que albergaban las viviendas flotando por encima, y esta es la imagen final un poquito antes de acabar la construcción, de cómo quedan los cuatro bloques. Bien, el siguiente proyecto que os queremos comentar es este, que es un proyecto también para una entidad pública, para la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid, esta vez en el ensanche de Vallecas. En la parte de arriba, esta parte de aquí, esta es la villa de Vallecas, por aquí está la M45, no, perdón, la M40, por aquí está la M45, y el ensanche de Vallecas es toda esta mancha que veis, ¿no?, de manzanas cerradas en construcción, que ahora ya está casi acabado, pero que nosotros cuando empezamos a ir por allí en el 2008, 2009, que es cuando hicimos el concurso, lo ganamos y empezamos a construir, estaba en construcción. Era una especie como de páramo gigantes donde no había prácticamente ninguna referencia más allá de la retícula, ¿no?, que te daban para instalarte. Este era el plano de situación que hicimos para el concurso, y donde trabajamos era ese puntito, bueno, ese cuadrado rojo, que era un cuarto de una manzana de ese ensanche. La única referencia para trabajar era, insisto, pues eso, esa especie como paisaje periférico y de nuevo la normativa, ¿no?, que planteaba esta volumetría, donde tiene unas cuestiones peculiares como una especie de chaflán extraño sobre la planta baja y un ático retrancado que siempre es incómodo porque te limita mucho la crujía, y meter viviendas en los áticos no es fácil. Bueno, empezamos a trabajar con distintos modelos de arcilla, fuimos manejando un poco la volumetría, viendo que se podía meter en ese sólido capaz, y a partir de ahí pues desarrollamos una serie de estrategias para configurar la volumetría final de la edificación. Una de las primeras fue, como había bastante exceso de edificabilidad, porque una manzana bastante alta que, bueno, si agotabas el fondo podía desocupar, nosotros decidimos agotar ese fondo de crujía y desocupar para aumentar la fachada sur. La manzana esta que no os lo he dicho, pero una de las pocas ventajas que tenía era que la orientación que tenía ese cuarto de manzana era una orientación sur-oeste, que no estaba mal, ¿no?, porque el otro lado era una orientación norte bastante peor. Pues bueno, desocupábamos para aumentar la fachada sur, también hacíamos como un achaflamiento de las últimas plantas para que el ático retranqueado quedase como integrado en esa volumetría, y también achaflanábamos la planta baja para quitar esa especie como de retranqueo extraño que quedaba, ¿no?, de forma que todo fuese una especie como de volumetría faceteada y continua. Y la tercera decisión era hacer solamente 2 tipos de huecos. Unos huecos al sur, grandes, cuadrados, que eran como pequeños patios que se introducían en las viviendas y que eran como captadores de energía, y luego una serie de huecos verticales mucho más estrechos que se ponían en las orientaciones más desfavorables, la orientación oeste, norte y sur, y que eran fundamentalmente los huecos de los dormitorios. Esto generaba este esquema también, en el que, bueno, lo que contamos era básicamente que al sur, ¿no?, se organizaban estos huecos, estos captadores que os decía, esta especie como pequeños patios, terrazas que hay dentro de las viviendas, y en las otras 3 orientaciones generamos una especie como de colchón climático que se construía llevando los armarios a la fachada, de forma que si sumas los 60 centímetros del armario más los 30 centímetros del cerramiento, pues tenías unos 90 centímetros como de muro, de colchón virtual, que protegía la edificación en esas orientaciones más desfavorables y que era la que corresponde a esos huecos verticales que os hemos comentado. La imagen final era esta, el alzado sur a la derecha, el oeste a la izquierda, con esa disposición de huecos que os acabo de comentar, junto con los chaflanes, ¿no?, que vienen un poco de esos temas normativos, exceso de edificabilidad, etcétera, etcétera. El tercer proyecto que os queremos contar es son unas viviendas
las ha comentado antes Andrés en la presentación, unas viviendas que hicimos cerca de la estación de Atocha, en Madrid. La estación de Atocha la veis dibujada en gris oscuro en la parte de arriba. Abajo hay un edificio muy recomendable, que si no lo conocéis deberíais ir a verlo, que es el Archivo de la Comunidad de Madrid de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, y nosotros estamos a medias, ¿no? Es esa especie como de cosa chiquitita, esa pieza en L que veis pegada a la calle de Atocha. Bien. Aquí de nuevo, cuando concursamos, nos encontramos otra vez con un problema normativo, ¿no? De nuevo, el Plan General del 85 planteaba esa ordenación que veis en la parte de arriba, esa especie como de lingote alineado a la calle de Atocha, pero claro, que al meterlo en una manzana, que era un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, pues generaba unas esquinas bastante difíciles de utilizar para meter vivienda social, ¿no? Era bastante complejo. No entendíamos muy bien cómo se les había ocurrido plantear esa volumetría para meter vivienda, no sé qué hubiesen pensado en un edificio singular u otro tipo de uso. Bueno, ante esa situación también se sumaba el tema de que el patio, pensábamos que el espacio libre de manzana, quedaba una situación también un poco desfavorable, ¿no? Como la trasera de la edificación y una posición un poquito residual en esa especie como de cruce de calles, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos de nuevo en el concurso arriesgar y plantear un cambio posible de normativa, ¿no? A base de un estudio de detalle que hubo que tramitar en gerencia y que te complica un poco la vida, pero que pensamos que mejora bastante las cualidades de la edificación que se puede plantear ahí, ¿no? Que es, por otro lado, bastante sencillo lo que planteamos, ¿no? Lo que planteamos fue directamente hacer un bloque en L que se alinease a las calles de la retícula del ensanche, un edificio que sería el edificio lógico que se haría en esa retícula si hicieses como un corte de una manzana cuadrada. Y bueno, pues fue lo que planteamos, hicimos también estas maquetas, que fue lo que planteamos en el concurso. A partir de aquí, bueno, pues de nuevo ganamos el concurso, pudimos realizar el encargo y empezamos a trabajar en este caso con una implantación, ya que estamos en un entorno como este, que es el ensanche de Castro, una zona como céntrica, histórica, aunque era de un tejido industrial. Todo esto en los años 80 se demuele lo que había allí, era el entorno de Águila-Alcatel, estaban las cebrezas El Águila y la industria eléctrica de Alcatel, una zona, insisto, industrial, que se lotea, se parcela, y aunque aparentemente parezca un ensanche del siglo XIX, es un planeamiento que se hace en el año 85, pero bueno, que había que estar allí, ¿no? Entonces, bueno, planteamos una situación como de trabajar con elementos o con condicionantes urbanos clásicos, ¿no? El primero es, ya lo he dicho, construir la esquina en el cruce de calles, ¿no? Pues montar la esquina, una imagen urbana que corresponde a un cruce de calles en un ensanche, ¿no? Algo también absolutamente natural. En segundo lugar, construir un zaguán de entrada a ese patio comunitario, ese espacio jardín comunitario que planteábamos. Y ya que lo hacíamos, pues en cierto modo es como un elemento clásico de los bloques madrileños del ensanche, pues hacer un zaguán que tuviese cierta magnitud, envergadura, ¿no? En este caso, pues en 3 plantas, un gran vacío, que garantizaba también el enganche de este espacio interior semipúblico con la trama urbana exterior, de forma que se convirtió en un espacio como abierto y que se enganchaba con el exterior del espacio o la trama urbana circundante. Plantear de buenos corredores, unas galerías que fomentasen también como un uso social, un lugar de encuentro, una calle elevado como un poquito amplia, de casi 1,5 metros, para que hubiese cierta relación entre los vecinos que iban a vivir aquí, que también se vinculasen estas galerías con el espacio libre del interior de la manzana. Y este espacio que os decíamos que en el planeamiento era como residual porque estaba a la espalda, al ponerlo en la parte de delante y abrirlo a la calle de Atocha, de alguna forma lo que hacía era también incorporar el espacio urbano de la calle de Atocha y sobre todo incorporar unos árboles fantásticos que hay en la avenida, que ya estaban, que eran unos plátanos de más de 20 metros, que ahí los intuís, veis las sombras y veis como el perfil a la derecha. Aquí quizás se ve un poquito mejor, son esos árboles, ¿no? que estaban ya allí, que de alguna forma organizaban el cierre de este espacio interior de la manzana y que de alguna forma se incorporaban también al interior de la edificación con este gesto de cambiar este espacio de la trasera a la delantera. Bien, rápidamente os voy a contar las soluciones técnicas empleadas que os decía al principio y cómo afectan a los tipos de vivienda que se introdujeron en los tres proyectos.
En primer lugar, en el proyecto de Atocha, que acabamos de contar. El Plan General del 85 tenía también otra cuestión como retrógrada, reaccionaria, no sé cómo calificarlo, bastante peculiar, y era que aparte de recuperar la trama del ensanche de Castro, ¿no?, en el año 85, solo permitía trabajar con huecos verticales, no permitía otro tipo de huecos, solo huecos verticales y acabado de revoco en fachada. Un revoco, un enfoscado, era como la combinatoria, no te dejaba hacer otra cosa. Bueno, asumimos esta especie como de lenguaje, ¿no?, y decidimos incorporar al proyecto y tomarlo como un punto de partida para industrializar este proyecto, ¿no?, de forma que se acortasen plazos y en cierto modo también se abaratasen en la medida de lo posible las soluciones. Entonces al final lo que hicimos es que si solo se puede hacer huecos verticales y solo se puede hacer revocos, pues vamos a hacer el mismo módulo, un hueco vertical de 91 centímetros que resuelve tanto la ventana como el panel de cerramiento. Y si solo podemos usar revoco, pues decidimos usar un panel prefabricado de hormigón en acabado de hormigón visto, acabado gris. Y con esos dos elementos solucionar todo el cerramiento y toda la envolvente de la edificación. Pero además, en esa época había una empresa que yo creo que ya no trabaja, que era Indaxa, con otra, creo que era con Inteinco, que desarrolló una patente que eran paneles prefabricados de hormigón que solo con 12 centímetros de espesor te permitían que fuesen portantes, que fuesen también estructura. De forma que, engrosando un poquito más el panel, apenas 2 centímetros, y prácticamente con un precio similar, podías hacer paneles que fuesen cerramiento y fuesen estructura a la vez. Con lo cual, veis abajo en la imagen de la izquierda, podías eliminar la estructura en el interior de las viviendas, al menos la estructura que iba asociada a la fachada, ¿no? De forma que el edificio se construía de esta manera. Ibas haciendo la fachada, primera planta, tirabas el primer forjado, seguías con el cerramiento de la segunda, siguiente forjado, y se iba levantando estructura y cerramiento a la vez. De forma que cuando acababas de realizar lo que es el perímetro del envolvente, prácticamente estaba acabado el edificio. Con poner las ventanas, que eran todas iguales, pues ya estaba terminado. Simplemente pues te permitía la licencia de que las ventanas fuesen dobles o individuales y los paneles igual, dobles o individuales, ¿no? Pero siempre el mismo módulo y el mismo tipo de panel. Esto permitía eso que os enseño a continuación, que nos parece importante, y es que, teniendo que cumplir la normativa de vivienda de protección oficial, que era la que estaba vigente en aquella época, y que era la que exigía la empresa municipal de vivienda para poder luego calificar estas viviendas, es decir, que una vivienda de 4 dormitorios tenía que tener los 4 dormitorios con sus dimensiones, 2 baños completos, una cocina, un vestíbulo y un tendedero, pues nosotros planteábamos que en un futuro sería bastante sencillo con esta disposición poder reconfigurar la vivienda y que los usuarios la pudiesen cambiar con mínimas operaciones, no muy complejas. Si mantenías la banda de servicio, la banda de instalaciones central, simplemente moviendo los tabiques en la parte de arriba o la parte de abajo, asociado a esta disposición de huecos, ¿no?, que te permitía como reconfigurar el espacio con unos huecos fijos y unos cerramientos, bueno, pues la planta, como podéis ver, se podía reconfigurar de maneras múltiples y de acuerdo a las necesidades de los usuarios en un futuro determinante cambiante, que aunque aún siga siendo así, no tiene por qué ser una familia monoparental con 4 dormitorios, baños, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienes ahí 90 metros cuadrados a tu disposición para reconfigurarlos. Los otros tipos de vivienda, en el bloque este-oeste estaban estas viviendas pasantes, en el norte-sur, en las viviendas con galería, que eran unos duples que se intercalaban, cada duple escogía una planta y media, se accedía por abajo y se subía, o se accedía por la parte de arriba y se bajaba. Bueno, ahí tenéis las plantas, no me extiendo más. Esta era la planta baja, primera y segunda de la edificación, y esta era la planta tercera, cuarta y quinta. Y esta es la imagen final que os he contado antes, que es un poco la que resume toda la cuestión esta de las galerías, el espacio comunitario, etcétera, etcétera. En el bloque de la propuesta de Vallecas, la decisión era no similar, pero sí parecida, ¿no? Al final lo que hacíamos era desarrollar unas pantallas como muy optimizadas, que estaban en el centro de la edificación, liberando tanto el perímetro de la fachada como el espacio interior. De manera que al final se genera como un soporte, ¿no?, donde se podía introducir los tipos de vivienda
de una forma bastante libre. Solamente se fijaban los núcleos de comunicación vertical y los núcleos de baños y aseo. O sea, el único fijo en la planta. De forma que los tipos de vivienda de 3 dormitorios y 2 dormitorios que pedía la empresa pública de la vivienda se podían introducir con bastante libertad y flexibilidad. La planta final es esta, ya os la he contado antes, cómo quedaría. Una planta en la que ahí, bueno, pues no se muestra la distribución, sino que se muestran solamente las partes fijas, ¿no? Que se puedan reconfigurar también en el futuro, como las viviendas de Atocha. Y esta es la planta tabicada y de acuerdo a la normativa de vivienda de protección oficial que se pide para poderla calificar en el Ministerio y que se pueda luego pues adjudicar como vivienda social por parte de la empresa municipal de la vivienda. Y esta es la imagen final. Bueno, acabo ya simplemente contando esto, le voy a dar paso a María José, el tipo de las viviendas de jóvenes para Parla, unas viviendas que se organizaban de esta manera en plantas. Habéis visto que eran 4 prismas que se repartían por la parcela, ¿no? Manteniendo las distancias en el interior de la parcela, y cada uno de esos bloques tenía un patio interior. Esta es la planta, ¿no? Este es el patio interior, estas son las 6 viviendas que había por planta. La forma de organizarse las viviendas en el interior del bloque era la siguiente. Se dejaba un núcleo central que nos gusta a veces contarlo como esto, no es una especie como un núcleo como muy técnico, una tecnología súper sencilla, porque no tiene más que un baño y una cocina, no tiene nada más, ¿no? Pero bueno, pues es algo parecido a esto, ¿no? Nos gustaría como que se pudiese comportar la vivienda una especie como un núcleo hipertecnológico, que saliesen como unos gadgets y alrededor fuese un espacio libre que se organizase en torno a ese núcleo técnico. Sin ser exactamente esto, insisto, porque la tecnología que tenemos da para lo que da, pues se organizó así, ¿no? Con estos 6 piezas, que son como 6 columnas técnicas que cosen todo el bloque de arriba a abajo, en torno al cual se organizan todos los espacios de la vivienda. En el bloque, al organizar los 6 tipos de vivienda en la planta, ¿no? Organizadas en esvástica, quedaban 2 espacios vacantes. Uno lo ocupaba el núcleo de comunicación vertical, con una escalera y un ascensor, y el otro espacio vacante, el otro vacío, lo ocupaba una estancia que era un dormitorio adicional que se le daba a una de las viviendas, porque en las bases se pedía que alguna de las personas jóvenes que podían hacer estas viviendas podían tener cargas familiares, una persona mayor o un hijo, una hija menor, entonces se les dotaba de un dormitorio adicional, ¿no? Entonces había 5 viviendas de un dormitorio y una de 2 dormitorios por planta. Y aprovechamos también en ese espacio vacante para meter el montante de instalaciones que da servicio a toda la planta de viviendas. Por ahí van tanto conductos para ventilar el garaje como los montantes de agua, electricidad, calefacción, etcétera, que ascendían en vertical y luego se repartían por la galería y pinchaban por el espacio central, que era el único que tenía falso techo del espacio central, y entraba hasta a los núcleos técnicos desde la galería. Había otro tema importante, que es este tema como de poder pivotar en la planta, ¿no? La planta tenía, los tipos de vivienda estaban como muy modulados, o sea, tanto los dormitorios como los salones, que son estos espacios que veis aquí, el salón o el dormitorio, los dos tenían 3 metros, ¿no? Que es como el ancho mínimo de crujía que te permite la normativa para meter estos tipos de espacios, sobre todo los salones, ¿no? 3 metros, y la banda técnica 2 metros 40, ¿no? Este módulo nos permitía alternar salones y dormitorios de una forma bastante libre, ¿no? De forma que en las distintas plantas se podía ir configurando de una forma pues bastante libre. Estos espacios además eran unos espacios, estas terrazas exteriores, que no pedía en el concurso, pero que a nosotros nos pareció oportuno dar a la edificación, porque ya que eran unas viviendas como tan medidas, tan compactas, de 35 metros cuadrados útiles, pues regalarles 6 metros cuadrados de espacio exterior nos parecía que era una especie como de descompresión, y un espacio además que no tiene ninguna función específica, ¿no? Porque el resto era el dormitorio, el salón, el baño y la cocina. Pues bien, este era un espacio como configurable, casi equivalente o igual, idéntico al espacio de cocina, y que de una forma tú podías, ¿no? O el usuario podía adaptar a sus necesidades y configurarlo de la forma que considerase oportuno. Bueno, esto da lugar a esta composición en fachada, este bloque además que, siendo como muy compacto, también tenía como esta porosidad, ¿no? Configurable, de forma que, bueno, si tú abrías
las ventanas en verano y habías también la que daba al patio interior, pues se generan ventilaciones cruzadas y un bloque como muy compacto se convertía en un bloque muy poroso en determinadas estaciones del año. Bueno, esta es la imagen final. Y aquí terminamos esta parte de los 3 proyectos de vivienda social pública construidos. Ahora María José os contará esta parte, que es mucho más sexy e interesante que lo que os he contado yo, mucho más contemporánea. Venga, te toca. Vale. Después de construir estas viviendas, vino la crisis, no salía ningún concurso de viviendas, hasta que, a partir del 2017-18 empezaron de nuevo a aparecer concursos de viviendas y, pues decidimos de nuevo ponernos en marcha a concursar. La mayoría lo hemos hecho ya en asociación, pues nos pareció también muy interesante como trabajar y contrastar opiniones con amigos y con compañeros que habían trabajado en vivienda y que también tenían como cosas que decir. Claro, lo que nos encontramos es que, como ha dicho antes Óscar, los concursos es casi como lo más parecido a un enunciado docente. Y nosotros buscábamos unos enunciados o unos concursos que nos permitieran como evolucionar un poco más o decir algo más sobre el tema de la vivienda, porque, claro, lo que habíamos trabajado hasta entonces, la normativa nos hablaba de número de dormitorios, metros cuadrados, pero dejaba un poco de lado a los usuarios. No sabíamos qué tipo de usuarios. En el caso de las viviendas para jóvenes, sabíamos que eran jóvenes. Eso nos permitió como pensar en una vivienda un poco más específica o pensar en qué tipo de espacios comunes podrían ser los adecuados a esas personas que iban a vivir, a los usuarios. Entonces, empezamos a seleccionar los concursos, dentro de los pocos que salían, aquellos cuyas bases, que era un poco como el enunciado que a veces os ponemos a vosotros, era más interesante para nosotros. Y participamos en estos 3 concursos, hemos participado más, pero estos 3 concursos son los que vamos a contar, que de alguna manera pues recibieron algún tipo de distinción, que digamos fueron también un poco valorados. Solo uno ha sido en Madrid, el resto hemos trabajado en Sevilla y en Alicante. Me has hecho con trampa. Y el primero de ellos son estas viviendas en Sevilla, que las hicimos con otros profesores de esta escuela, con Zigzag Arquitectura, que son David Casino, que muchos de vosotros le conocéis, profesor de primero, y su socio Bernardo, y con Néstor Montenegro, que acaba de dejar la escuela, pero también otro magnífico profesor. Todos habíamos trabajado en vivienda y, digamos, teníamos como unos pensamientos comunes con el tema de la vivienda. Y elegimos este concurso porque en sus bases nos decía, son viviendas evolutivas. Y para nosotros dijimos, es la primera vez que se plantea lo que nosotros habíamos estado un poco como practicando o intentando en los proyectos que hayamos hecho, que es cómo evoluciona la vivienda, porque normalmente no te compras una vivienda todos los días. Y entonces hay gente que vive en el mismo espacio toda su vida. No tiene la posibilidad de cambiar, y cómo ese espacio puede evolucionar y adaptarse a las necesidades que tiene, o cuando es joven, o cuando empieza a tener familia, o cuando vive con una persona mayor, o cuando vive con una pareja. Cambia totalmente las necesidades. Entonces, que lo planteasen desde las bases del concurso para nosotros fue como un tema bastante importante. Y, un poco el contexto que hablaba Óscar, nos encontramos que estábamos trabajando en la periferia de Sevilla con un planeamiento que producía estos elementos como tan extraños, una volumetría como súper definida. Nosotros le bautizamos con el rosco, porque parecían como los churros andaluces, que no nos permitía casi margen de maniobra, y que en este caso pues tuvimos que trabajar con el planeamiento tal cual, sin mucha, digamos, versatilidad. Y lo que planteábamos, y el lema que elegimos se llamaba IAM, que era Infraestructura Adaptable Medioambiental.
Lo que planteamos fue trabajar con las viviendas desde el punto de vista estructural, como si fuesen una infraestructura. Queríamos construir como una especie de, una estructura de grandes luces que nos produjese un soporte diáfano. Era un poco lo que habíamos estado trabajando antes, pero ya como hacerlo desde el principio y hacerlo evidente. En donde la crujía que tenía ese volumen de normativa era 14 metros, que era bastante, digamos, amplia para unas viviendas que pudiesen ser interesantes. Entonces dijimos, bueno, hacemos como la parte, digamos, de la vivienda que sea de 10 metros, pero luego añadimos unos espacios, unas extensiones domésticas que se convierten en unas, digamos, ampliaciones de todos los usos o de todas las actividades que se producen en el interior de la vivienda. De esa manera llegábamos a agotar los 14 metros. Sin embargo, estas extensiones domésticas que eran al aire libre no nos computaban a nivel de edificabilidad, con lo que le estábamos regalando a los usuarios casi un 25%, en el peor de los casos hasta un 40% más de superficie en espacios exteriores, que en un clima como el de Sevilla era bastante, digamos, adecuado. Y luego el tema medioambiental, en donde nosotros hablábamos que ese volumen o esa, digamos, digamos, la expresión a la ciudad tenía como dos caras muy diferentes: la exterior, que era un filtro cerámico, que luego contaré, y la interior, que era como más amable, que era un filtro vegetal. Todas ellas protegían digamos, al corazón de las viviendas que estaban en el interior, creando como esa especie de colchón climático, con una cubierta productiva y luego también con un jardín que nos servía, a través de la vegetación, recogida de agua, crear, digamos, un entorno más como de patio gigante andaluz, en donde la vegetación con la evapotranspiración nos permitía bajar un poco los grados. Si todo lo que he comentado antes, que estaba en sección, lo traducimos a la planta, el soporte, lo que hacíamos era liberar, digamos, de cualquier tipo de elemento estructural lo que es la planta, y aparecían unas zonas de instalaciones ligadas a los núcleos de comunicación, en donde se enganchaban todo el tema de cocinas y cuartos de baño, y unos muros técnicos que nos servían también de separación entre las viviendas, pero que también podrían enganchar las instalaciones, de tal manera que el resto del espacio lo podía configurar el usuario. Incluso hablábamos como de tabiquería seca, que en el peor de los casos, o sea, se podría cambiar a lo largo del tiempo, pero incluso a lo mejor entre invierno y verano podías cambiar como las habitaciones, porque eran como comodines, eran espacios casi equivalentes. Y todo eso quedaba envuelto por esas extensiones domésticas, que al final eran unas terrazas bastante amplias, de 2 metros de anchura, que a lo largo de toda lo que era el espacio de la crujía de la vivienda. Esto nos permitía, digamos, ya estructurando todo, optimizar el volumen, y con 9 núcleos de comunicación dábamos accesos a las 218 viviendas que sacábamos y que nos decían en las bases para agotar la edificabilidad, con ese ancho de crujía de 14 metros. También nos planteamos cómo era esa comunidad. Entonces, utilizábamos la cubierta y el patio inferior. Bueno, el espacio, digamos, que englobaba esa volumetría, para crear el espacio sociable. La cubierta era una cubierta a nivel de planta sexta, porque luego subía el volumen hasta 9 plantas, y a nivel de planta sexta se producía, digamos, un espacio comunitario para todos los usuarios, y al nivel de planta baja se producía un espacio de relación y de acceso con todo el tema del jardín. Y esto estaba con estas dos membranas, estos dos tipos de fachadas diferentes que he comentado antes y que luego desarrollaré. Una fachada cerámica al exterior y una fachada vegetal al interior. El resultado, digamos, volumétrico, y ya digamos, con las pieles y con todo lo que planteábamos, era este de aquí, con digamos, ese elemento que aparece aquí, esa topografía, la planta de abajo, que servía también de acceso a los portales. Aquí aparece, bueno, la zona de vegetación en la parte de la izquierda, que creábamos para crear como ese
digamos, control dentro de un clima tan extremo, de crear como ese jardín un poco interior. Y luego todos los núcleos en donde se accedían a las viviendas, y había dos formas de acceder a las viviendas. Bien, directamente desde el núcleo, vivienda, digamos, 2 viviendas por núcleo, o viviendas por corredor, en donde a través de un corredor, que era un espacio mucho más sociable, se accedían a las viviendas digamos, en esas partes de fachada extensible. Aquí tenéis como nosotros nos imaginamos cómo se podría ir colonizando ese espacio configurable. Claro, este es, por ejemplo, con la zona del muro técnico, en donde nos imaginábamos como un elemento en donde pudiesen salir las piezas de ese muro técnico. Evidentemente, todas las partes fijas de cocina, cuarto de baño, estaban, digamos, englobadas en esa parte. Y, por ejemplo, en este caso se accedía a través de la pasarela con una especie de zaguán, que era como un espacio exterior previo a la vivienda, y la vivienda se desarrollaba casi como una vivienda prácticamente diáfana. Aquí tenéis otro tipo de vivienda que podría, digamos, las distancias, la separación que se producía entre esos elementos estructurales de instalaciones nos daba también las dimensiones de las viviendas. Parecían viviendas de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, de 4 dormitorios. Aquí veis como otros ejemplos con las extensiones de los, digamos, en las dos fachadas, o incluso planteábamos algunos dúplex en las partes, digamos, que teníamos una crujía más estrechita, y planteábamos viviendas en 2 plantas. Aquí veis un poco cómo casi planteamos, o sea, podíamos haber hecho como muchas más configuraciones, pero nosotros lo que tratábamos de decir es realmente ese espacio se puede adaptar al ser diáfano, tiene unas cosas, o sea, unos elementos fijos, pero que incluso se pueden mover, y a lo largo del tiempo o de la vida de los usuarios, esos espacios se pueden ir configurando. Incluso se podían ir añadiendo, o digamos, el muro técnico permitía que pudieses comprar digamos, la vivienda de al lado y poder ampliarla. Y cuando no quisieras, podías, digamos, volver otra vez a tu situación original. O sea, casi como esa extensión y, digamos, casi dilatar y comprimir a lo largo de la vida también de las personas. Bueno, aquí es un poco un esquema de cómo en ese clima nos imaginábamos, bueno, pues todo el tema ventilación cruzada era fundamental, protección en las 2 fachadas, tanto la fachada exterior como la fachada interior, mucha vegetación para intentar conseguir bajar la temperatura de ese espacio interior, tema, pues bueno, de recogida de agua, tema de la producción solar, y el tema también del espacio social en la cubierta. Planteamos también un tema que cada vez nos está haciendo pensar más, que es el tema del aparcamiento. Lo planteábamos ventilado e iluminado. Pensamos, y ya bueno, está ocurriendo en Europa, que el automóvil tiende a desaparecer y en las comunidades tienden a compartir los coches eléctricos, digamos, casi como si fuese una empresa, con lo que el espacio de aparcamiento, que además de ser bastante costoso, ecológicamente altera mucho lo que es el territorio, se puede reutilizar, si está iluminado y ventilado, para espacios comunes. Entonces nosotros planteábamos esa posibilidad de cumplimos lo que nos piden en las bases del concurso, pero pensamos que en el futuro esto se puede convertir en unos espacios que podían ser talleres para artistas o determinados colectivos que necesitasen, o zonas comunitarias de los propios usuarios. Esta era un poco la imagen con ese espacio interior más vegetal, y las fachadas, la exterior, nos imaginábamos de unas piezas cerámicas que nosotros, si hubiésemos ganado, sacamos un primer premio y perdimos la construcción del concurso por una baja económica, que de eso ya hablaremos en otro momento, ridícula, pero bueno. Pensábamos que esas piezas cerámicas incluso podían llegar a tener circulación de agua en su interior para producir el efecto botijo y crear como ese frescor, digamos, que
que en un clima como el de Sevilla podría beneficiar. Pero también recuperábamos elementos tradicionales, un poco del imaginario de las casas andaluzas, como son esas persianas de cáñamo, bueno, es de esparto, son de esparto, que son unos elementos que funcionan muy bien desde el punto de vista medioambiental y climático. Y dijimos, ¿por qué no recuperamos cosas que ya existen, o sea, y que han funcionado toda la vida? ¿Por qué no los incorporamos dentro del edificio? Bueno, aquí es un poco como contando esas dos piezas, lo que es la cortina y la pieza prefabricada. Y en el caso de la fachada interior, pues serán estos elementos vegetales que iban creciendo a lo largo del tiempo y que iban creando esa digamos, sombra, pero también servían un poco para darle un aspecto más doméstico a las viviendas y los espacios comunes y los corredores. Esta era un poco la imagen en la que nos imaginábamos esos corredores de acceso a las viviendas a través de los zaguanes, que los zaguanes ya se personalizaban, y cómo la vegetación podía ir creciendo y se convertía casi como en un inmenso patio andaluz, de los que a veces cautivan tanto, pero claro, con una escala totalmente diferente. Bueno, en este otro concurso en Alicante, un poco trabajamos con las mismas bases o partiendo un poco de lo que habíamos realizado en el de Sevilla. Lo que pasa que en este caso las bases del concurso eran viviendas en alquiler, que eso, digamos, cambia un poco porque, digamos, hay como una especie o hay más movimiento en las viviendas o en los usuarios, y luego también hacían muchísimo hincapié en los espacios comunes. Y eso para nosotros era un tema muy importante porque los espacios comunes no se convertían en... O sea, a veces el espacio común es solo el portal, que resulta que son 2,5 metros o 3 metros para llegar a la escalera. Y es el espacio común que tienes porque el descansillo es como que sales del ascensor y no tienes nada más y no convives con nadie más. Aquí, desde las bases del concurso, nos decían que los espacios comunitarios eran muy importantes. Y de nuevo, pues hicimos... digamos, casi con la misma, casi como el manifiesto que hicimos en Sevilla, hicimos lo mismo trabajando con el tema de la infraestructura, que en este caso lo que hicimos fue en la cota baja, hicimos una estructura de hormigón armado que nos permitía salvar unas luces muy grandes para luego después hacer una estructura de menor dimensión de CLT, de madera de CLT, que era la que tenía todos los espacios domésticos. Abajo se encontraban parte de los espacios comunitarios y luego quedaba como esa pieza, casi como ese mueble de espacios domésticos. Eran 2 bloques, ahora lo veréis en una axonometría, y entre medias de esos 2 bloques de viviendas planteábamos también todos una serie de programa social y comunicación que obligaba un poco a la gente a interactuar y a resignificar otra vez el espacio comunitario. De nuevo, trabajamos con unas bandas de extensiones domésticas, no tan amplias como en Sevilla, porque las crujías eran muchísimo más pequeñas, pero sí que planteamos como esas pequeñas extensiones, tema medioambiental, un poco muy parecido al tema de lo de Sevilla. Y veis en planta, también trabajamos un poco de la misma manera. Ahora lo voy a explicar, que se entiende mejor en la axonometría. Aquí veis, esta es la planta baja, en donde teníamos esa estructura de hormigón y en donde se planteaban todos los espacios comunitarios, como era un espacio de trabajo, espacio de gimnasio, espacio de reuniones, algún comercio. Sobre esas piezas de grandes dimensiones prefabricadas se colocaban estas otras piezas de madera de CLT que ya tenían una dimensión totalmente diferente, que era más próxima a lo que era, digamos, como un espacio más de uso o de escala totalmente doméstica. Y entre medias de esas 2 piezas aparecían todo el sistema de circulaciones y todos los espacios, digamos, de relación entre los usuarios. Complementario a todo esto, hacíamos una cubierta productiva. Aprovechábamos la cubierta, que además tenía que ser como a 2 aguas, para crear como una especie de invernadero
que en un clima como el de Alicante, en invierno, se convirtió en espacio estupendísimo, y luego en verano con sistemas de ventilación se convertía también en un espacio utilizable. Allí planteamos como un tema de huertos, todo el tema de lavado, de tema de ropas, pero también tema de organización de actividades comunitarias de toda la comunidad. El resultado era este volumen, aparentemente como muy compacto, pero también que era muy poroso, porque había muchísimas actividades, o sea, las viviendas no colmataban todo lo que es el volumen, sino que aparecían muchas actividades complementarias que hacían que esa comunidad funcionase de otra manera diferente. Las viviendas, como veis aquí, bueno, aquí se ven las dos elementos de vivienda. Bueno, voy a ir marcando, o sea, aquí estaría como una banda privada de extensión doméstica ligada al espacio doméstico que estaba aquí, con esta estructura, muy marcada y dimensionada de la estructura de madera CLT. Luego estaba esta otra extensión que era de comunicación, pero ligado también a la parte de acceso a las viviendas. Estaba toda una franja de las comunicaciones de todo el edificio, más espacios para la comunidad, y esto se volvía a repetir simétricamente en la otra. En el otro bloque. Las viviendas, como veis aquí, no estaban organizadas por número de dormitorios, sino que estaba organizado por número de personas. Eso era también algo que nos llamó la atención. O sea, el pensar que hay un mínimo de espacio que no es la habitación para las personas. Entonces, nosotros lo que planteábamos era con esta estructura, lo que nos permitía era también conectar espacios. O sea, la estructura de madera de CLT parece muy rígida porque son unas dimensiones más pequeñas las que te permiten salvar la luz, pero si eres capaz de conectarlas, y nosotros lo hacíamos en la dirección, larga, como la de la vivienda, te permite al final ir conectando estancias y no tener que utilizar mucho pasillo, que es lo que penaliza muchísimo en unas viviendas de dimensiones pequeñas. Complementábamos, esta era una imagen de cómo nos imaginábamos ese espacio comunitario y de comunicación, y los alzados casi se convertían como unos escaparates de las actividades que realizaban los usuarios. El alzado exterior lo complementábamos con una especie de cortinas que nos recordaban un poco, hablábamos del tema de las velas de los barcos con el ambiente marino. Eran unas cortinas que permitían privacidad, pero también permitían esos filtros o incluso protección un poco solar de la vivienda, mientras que al interior eran, lo que muestra en la imagen, eran espacios más ligados como a lo local y no a la exposición de las actividades hacia la ciudad. Y esto es como casi un paréntesis, porque estas cosas que, es un paréntesis, porque estas cosas que nos preocupaban del tema de los espacios comunitarios, de cómo trabajar con la vivienda, tuvimos la oportunidad de hacer como una pequeña experiencia que sí que se llevó a construir en una vivienda unifamiliar, donde había unos usuarios un poco diferentes, en donde nos planteaban que querían hacer una vivienda donde el trabajo fuese una parte importante y donde el espacio comunitario de relación de los usuarios también tuviese una importancia mayor. Entonces, lo que planteábamos era hablar de un espacio productivo que ocupaba más de un tercio de la vivienda, que se encuentra en esta parte inferior de aquí. Un espacio comunitario común a todos los usuarios, y en la parte inferior estaría el espacio privado, que se concebía como unas unidades mínimas de un dormitorio con un baño. De tal manera que hacíamos como una especie de co-living en donde lo productivo y lo comunitario estaban conviviendo con el tema de lo privado. Esto al final, este esquema prácticamente se reproducía en la fachada, y lo que hacíamos era manifestar
casi, o sea, como si fuese una radiografía, manifestábamos lo que ocurría en el interior de la vivienda, lo manifestábamos hacia el exterior con esos huecos y esos tubos pasantes de lado a lado, de norte a sur de la vivienda. Aquí veis un poco en la planta, digamos, en la planta baja estaba el bloque más privado, como de los dormitorios, y al lado estaba el espacio productivo, que tenía una altura y media, que corresponde con esta parte de aquí, mientras que, digamos, en la planta alta estaba en amarillo todo el espacio comunitario, como veis ahí, que estaba relacionado con una terraza grande que, digamos, se ve aquí, que producía una continuidad visual. De tal manera que teníamos los dos espacios en diagonal con el espacio de comunicación y se convertía como en lo más importante de la vivienda. Era como darle la vuelta al tema de una vivienda unifamiliar cuando, digamos, que puede funcionar para una familia más convencional, pero que también podría, digamos, a través de los usuarios y las demandas que tienen, podría leerse o, digamos, contarse de otra manera y, sobre todo, incorporando el tema del espacio de trabajo en el interior de la vivienda, que cada vez se demanda más después de la pandemia y, sobre todo, con el tema del teletrabajo. Bueno, aquí aparecen como unas imágenes de esos espacios ya construidos, pero lo interesante era cómo aplicar esos conceptos del espacio comunitario, espacio productivo, usuarios diferentes al tema de la vivienda. Y bueno, al final todo estaba, digamos, en una carcasa que era como un volumen quebrado de ladrillo que envolvía estos espacios luego tan diáfanos. Y por último, voy a terminar con este concurso que para nosotros ha significado, también lo hicimos en colaboración con IR Arquitectura y MP Arquitectura, que ha supuesto un cambio de pensamiento, pero sobre todo por el proceso que ha llevado a las bases del concurso de arquitectura. Me explico. Este es un concurso convocado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero que viene de un proyecto de la New European Bauhaus, en donde se hace un estudio con participación ciudadana de cuáles, digamos, son las demandas para un grupo determinado de usuarios, personas mayores, en un entorno concreto como es la ciudad de Fuenlabrada, cuáles son sus demandas, sus deseos, qué es lo que ocurre cuando una persona llega, digamos, a una etapa de su vida en donde la soledad se convierte en un problema muy importante, qué es lo que ocurre cuando a una persona la sacas del entorno en el que ha vivido toda la vida, de su barrio, de sus amigos, de su comunidad y la quieres llevar a otro sitio. Entonces, digamos, aparecían una serie de cuestiones que supieron trasladar muy bien a las bases del concurso, y en las bases del concurso nos decían que teníamos que resolver o atender a todas esas demandas sociales que se producían. Y a la vez el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo que hizo fue poner a disposición un equipamiento que ya no necesitaba, cada vez hay menos niños, los colegios, los supercolegios, desde preescolar hasta bachillerato, tienden a encogerse. Esta era casi como una ciudad de formación, de educación, y tenían un módulo que no necesitaban. Y entonces dijeron al ayuntamiento, bueno, podemos ceder esta pieza de aquí, que era uno de los módulos, más la vivienda del conserje, y podemos hacer aquí este planteamiento de reciclar, de trabajar con un equipamiento para crear estas viviendas para personas mayores, que lo bueno que tiene es que al estar en el propio barrio no pierden, digamos, ese carácter de identidad y de pertenencia que muchas veces se les obliga a las personas mayores. En las encuestas salieron cosas muy interesantes, como que las personas mayores estaban dispuestos a dejar sus viviendas, que normalmente eran grandísimas para ellos, que se habían quedado solos o solas, o vivían solo dos personas,
y estaban dispuestas a cambiarlas por una vivienda más pequeña donde estuviesen acompañados, tuviesen servicios, cuidados, un fisioterapeuta, una enfermera, una zona, digamos, donde ellos se encontrasen bien, más pequeñas, y los cedían al ayuntamiento para que, por ejemplo, los utilizasen para viviendas para jóvenes. Entonces nos parecía muy interesante esta propuesta y también como un cambio de visión o un soplo de aire fresco para un problema como son las viviendas para jóvenes, las viviendas para mayores y, sobre todo, acceder al tema de una vivienda asequible. Entonces, bueno, lo que planteábamos, nuestro lema fue modos de habitar. Planteábamos, digamos, 4 puntos fundamentales, que era el tema de la regeneración urbana, qué es lo que iba a producir este cambio, el tema de la interacción urbana, cómo íbamos a trabajar en el entorno próximo, cediendo algunos espacios y compartiéndolo con otros usos y con otros usuarios, el tema de la arquitectura de los cuidados, qué demandaban esos usuarios, y luego el tema también del impacto medioambiental. O sea, qué significa reutilizar arquitecturas existentes para el tema medioambiental y de la huella de carbono. Eso también es interesante y en algún momento pues, se podrían hacer como distintos debates. Entonces, desde el punto de vista de la regeneración urbana, nosotros hacíamos una serie de operaciones. Esto correspondía al espacio de la vivienda del portero y esto correspondía al espacio del edificio educacional. Una de las operaciones que hacíamos era que ensanchábamos el espacio de la acera. La acera era muy pequeña. Claro, las personas mayores a veces van lentos, a veces van en sillas de ruedas. Y muchas veces no pensamos, o sea, pasamos corriendo a lo suyo y de repente dices, pero si es que esta acera necesita un poco más de espacio, y también es un espacio urbano, o sea, que lo necesita toda la ciudad. Entonces, hacíamos la operación primero del ensanche de la acera cediendo terreno del propio solar, y luego utilizábamos también el espacio que quedaba de parque para que fuese no un espacio verde de los usuarios, sino que fuese un espacio de toda la ciudad. De tal manera que ese espacio era compartido por los niños del colegio, había huertos urbanos, había esta relación intergeneracional que a veces es tan beneficiosa para los mayores y para los niños pequeños. Y luego también cedíamos ese espacio para que se produjesen actividades al aire libre para el resto de la ciudadanía. O sea, no tenía por qué estar cerrado, sino que, el espacio estaba abierto, se cerraba por las noches por seguridad, pero estaba abierto a toda, la ciudadanía de Fuenlabrada. Casi como contándolo como por franjas, el espacio de la casa del portero se transformaba en el espacio de los cuidados. Ahí metíamos una pequeña piscina terapéutica con una zona, de rehabilitación o de espacio para que pudiesen hacer deporte. En esta parte de aquí teníamos el acceso con el control. Se producía una comunicación entre los dos edificios a nivel de planta primera. Luego teníamos la zona de lo que son las viviendas, que se organizaban de nuevo en 2 bloques paralelos con un gran vacío, que era un jardín interior que nos ayudaba no solo a regular climáticamente las viviendas, sino para producir ese espacio de estancia que muchas veces necesitan las personas mayores, pero protegidos de un clima un poco más adverso. Aparecían también unas zonas de extensiones domésticas, que ahora contaré, y luego estaba el espacio relacional, pero que era comunitario. Estaba abierto para toda la ciudadanía. Esta es una imagen del acceso, en donde aparece el volumen de los cuidados y el volumen de las viviendas. Nosotros, de nuevo, escuchando como las opiniones de lo que querían llevarse las personas mayores si se tenían que mudar de casa, nos decían, aparte de los recuerdos, lo que queremos es tener un pequeño balcón donde colocar las plantas y donde poder salir con una silla. Entonces, al final lo que hicimos fue a ese volumen
volumen existente, por otro lado, subíamos 2 plantas, pero un volumen existente, le añadíamos toda una zona de extensión doméstica protegida de nuevo, con toldos. Hacíamos también una especie de guiño al toldo madrileño verde, en este caso era blanco, pero digamos por el tema de protección solar, y ese era el espacio donde ellos ponían como sus pequeñas plantas y sus espacios, digamos, exteriores. Aquí intentábamos contar, estos son los paneles del concurso, cómo se producía este sistema. En negro aparece lo existente, lo que era el edificio educacional. Levantábamos 2 plantas más y luego, pues, digamos, el patio aparecía como un elemento tanto para invierno como para verano, como regulador de la temperatura. Todas las viviendas tenían ventilación cruzada, se producía todo el tema del reciclaje del agua y luego digamos, las protecciones solares ayudaban también a regular un poco la temperatura en las orientaciones más desfavorables. Aquí veis un poco la organización. Este es el volumen principal. Teníamos pequeños apartamentos de 2 dormitorios, de un dormitorio y la posibilidad de que un dormitorio se transformase en 2, porque teníamos algunos espacios comodines, porque nos decían que, claro, las personas mayores había veces que necesitaban cuidadores. Y había un problema de dónde se quedaba esa persona. A veces era, pues, había enfermería, pero a veces era un familiar que se quedaba. Entonces, digamos que había la opción esta de una habitación que se colocaba en las pastillas centrales, que era una habitación comodín, que podía servir, este apartamento de un dormitorio se podía convertir en 2, fácilmente cogiendo digamos, la habitación del adyacente por la derecha o por la izquierda. Esta era una imagen del interior de este espacio, como de los cuidados terapéuticos, que también en verano se convertía como el espacio también para recibir a los familiares, y un espacio como a cubierto, protegido del sol y próximo, o sea, conectado directamente con la zona de las viviendas. Aquí contábamos un poco cuáles eran los elementos que se preservaban en gris, o sea, en amarillo clarito, y en naranja los elementos que añadíamos. Aquí contábamos lo que era la organización de las viviendas en, digamos, esta parte de aquí, y aquí los espacios comunitarios que creábamos. Aprovechábamos todo el acceso digamos, a las viviendas en torno a ese patio, y desocupaciones que hacíamos en la fachada sur y norte alternativamente, para crear, por ejemplo, cocinas comunitarias, espacio de lectura, espacio como de cultivo de plantas o de pequeño huerto. Entonces, aquí, como veis, por ejemplo, aquí se producía esta desocupación, y aquí había un estar colectivo que fomentaba, o sea, a través de quitar algunas piezas de vivienda, no agotar solo con vivienda, lo que favorecíamos era una mayor cantidad de espacio social para mitigar esa soledad y producir lugares de encuentro obligados entre los usuarios. Las viviendas se reducían casi como a lo mínimo para ese espacio o esos metros cuadrados dotarlo de espacio comunitario, que era un poco lo que en las bases, después de hacer todas esas encuestas y, digamos, esa opinión con los usuarios, era lo que más demandaban. Y bueno, esta es la imagen final para terminar un poco cómo era ese espacio interior, con ese jardín, esos espacios, las viviendas, digamos, se abrían, eran capaces de abrirse a este patio interior, con estos portones que podían desaparecer, de tal manera que podías estar en el interior de la vivienda y podías estar hablando con tu vecino, con tu amigo, y lo que en toda la vida ha salido, el salir a la calle a tomar el fresco, pues lo podrían llegar a hacer a cubierto o en el patio exterior de los jardines, en la parte, digamos, de ese jardín comunitario que se creaba. Y
un poco que nos hemos extendido, terminamos.